Buen día, tengan todos ustedes. Primeramente me presentaré ante ustedes. Soy Jorge Maurilio Rivera Torres. Actualmente soy un estudiante inscrito en el programa doctoral de Ingeniería de Materiales de Construcción y Estructuras en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, colaboro en la sección noreste de México del ACI en el Comité de Actividades Académicas. Me gustaría darles la bienvenida a este seminario promovido por el ACI. Estamos contentos de que ustedes puedan estar con nosotros tratando este tema relacionado con el curado interno. Después de haberse registrado, usted debió recibir un enlace de la presentación en versión PDF. Usted puede utilizar esta versión para seguir la exposición y tomar notas si así lo desea. Para obtener créditos de educación continua, los asistentes deben comprar el curso e-learning del ACI titulado Curado Interno, curando del concreto de adentro hacia afuera, por $24 para miembros del ACI, $30 para no miembros. Los participantes que aprueben el cuestionario de 10 preguntas del curso e-learning recibirán un certificado por una hora de desarrollo profesional de créditos de educación continua PDH. Para este fin, visita el sitio www.acilearning.org e inicia la sesión para poder acceder al sitio eLearning ACI. El cuestionario correspondiente a este webinar estará disponible inmediatamente después de finalizar el mismo y la grabación de esta presentación estará disponible para su revisión en aproximadamente una semana. Hay disponibilidad de descuentos para grupos corporativos que atiendan el seminario por la web en vivo. Favor de contactar a Claire Hills al correo electrónico her.hills@concrete.org. No dude en hacer preguntas usando la ventana del chat en el software GoToMeeting. Al final de este seminario vamos a dejar un tiempo suficiente para responder a algunas de las preguntas más frecuentes. ACI es una institución educativa aprobada por el Instituto Americano de Arquitectos y el curso de e-learning basado en este seminario ha sido autorizado por este instituto para una unidad de aprendizaje. Nuestros objetivos de aprendizaje en este seminario se muestran en la pantalla y en la información que se les envió previamente. Ahora me gustaría presentarles al profesor Alejandro Durán, quien nos impartirá este seminario. El profesor Alejandro Durán cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de tecnología del concreto. Ha sido catedrático en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 1998 a nivel pregrado y desde 2007 a nivel posgrado. Desde 2004 tiene a su cargo la jefatura del Departamento de Tecnología del Concreto en el Instituto de Ingeniería Civil de esta misma universidad. Sus trabajos de investigación están orientados a temas como materiales para la producción de concretos de alto comportamiento, concretos con altos volúmenes de tablados autocompactables y curado interno del concreto, entre otros. Cuenta con reconocimientos como el otorgado por el CONACYT como investigador nivel 1 de su Sistema Nacional de Investigadores, el otorgado por la SEP como profesor con perfil deseable PROMEP, los otorgados por el American Concrete Institute como Young Member Award en 2004, como miembro distinguido en 2006 y el Chapter Activities Award otorgado en 2011.
así como el Premio Tecno 2011, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León, México, por el trabajo Producción de Mampostería Sustentable. Es miembro de asociaciones técnicas como el ACI y de diversos de sus comités de mesa directiva, de certificación y educativos y de la sección noreste de México de la ACI, donde desde 1996 se ha desempeñado como secretario, tesorero, director de actividades educativas, asesor de la sección estudiantil, ACI, FIC, UANL, así como instructor y examinador en programas de certificación internacional, entre otros. Dejo con ustedes al profesor Alejandro Durán Herrera. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Bienvenidos a este seminario y gracias por su asistencia. Antes de comenzar, quiero hacer un reconocimiento a Dale Benz del National Institute for Standards and Technology de los Estados Unidos por la preparación de En la siguiente hora les presentaremos información sobre la tecnología del curado interno que sin duda les ayudará a aprender y a tener un mejor entendimiento sobre este tema de actualidad. El curado interno es una tecnología que, a pesar de ser relativamente nueva en la práctica de la ingeniería, ya cuenta con registros de casos sobre diversas aplicaciones en el campo. Este webinar tiene como objetivos darles a conocer el nuevo documento editado por el ACI con designación 308-R13, el cual es un reporte sobre concreto curado internamente mediante agregados absorbentes de peso ligero prehumedecidos. En este seminario, los 4 objetivos de aprendizaje que se muestran a continuación, vamos a identificar por qué el curado interno puede ser necesario. No todos los concretos requieren de curado interno, entonces necesitamos identificar para cuáles concretos esta tecnología es viable. También vamos a describir cómo actúa el curado interno, lo cual resulta muy útil para un mejor entendimiento de esta tecnología. En el tercer objetivo describiremos los procedimientos para el proporcionamiento de mezclas de concreto, incorporando la tecnología del curado interno. En este punto se detallarán los procedimientos existentes para determinar cuánto agregado ligero o polímero superabsorbente u otro material absorbente será necesario para implementar la tecnología del curado interno Como motivo estaremos distinguiendo algunos de los beneficios adicionales a la reducción de agrietamientos que también se le atribuyen a la tecnología del curado interno. Para cumplir con este objetivo, al final de la presentación se hará una referencia a una serie de casos de aplicaciones prácticas que ilustran los beneficios de esta tecnología en la resistencia, en las propiedades de transporte, en la durabilidad y en el agrietamiento temprano. Iniciemos con una definición de esta tecnología. El ACI-CT del 2013 es un documento que incluye definiciones relacionadas con la tecnología del concreto y está disponible de manera gratuita en la página. El curado interno se define en este documento como el proceso mediante el cual la hidratación del cemento continúa debido a la disponibilidad de agua interna
que no es parte del agua de mezclado. Para varios investigadores con experiencia en este tema, esta definición cubre de manera parcial la descripción del fenómeno, porque además de ayudar a que la hidratación continúe, también mantiene una humedad relativa alta en el concreto y mantiene saturada la red de poros en el interior del concreto, de tal manera que no se presentan esfuerzos por retracción autógena que puedan conducir a un agrietamiento a edades tempranas. La versión anterior de esta definición surgió alrededor de 2010, y dice que el curado interno es el mecanismo a través del cual se suministra agua a lo largo y ancho de una mezcla cementante fresca y recién colocada, utilizando medios de reserva mediante agregados de peso ligero prehumedecidos que liberan el agua fácilmente conforme vaya siendo necesario para la hidratación o para restituir la humedad perdida por evaporación. Entonces, en el primer objetivo de aprendizaje estaremos identificando por qué el curado interno puede ser necesario. La respuesta a esta pregunta la podemos ubicar en la práctica. El curado interno en este entorno se utiliza principalmente para reducir el agrietamiento a edades tempranas al mantener durante la hidratación una alta humedad relativa dentro de la pasta de cemento. Esto puede ser particularmente importante en concretos con bajas relaciones agua-cemento. Normalmente se reporta con relaciones agua-cemento menores o iguales a 0.4, ya que en estos concretos los poros capilares pierden su humedad interna en pocos días. Si el concreto presenta agrietamientos a edades tempranas, entonces pudiese no necesitar el curado interno. El curado interno también ayuda a reducir el alabeo que se puede presentar en elementos como pisos o pavimentos. Como un dato histórico, Powers, Copeland y Math en 1959 reportaron para la PSA el fenómeno de la percolación y la depercolación de los poros capilares. Este es un primer documento que trata los inicios de este tema. En cuanto a ejemplos destacables que pudiésemos destacar sobre agrietamientos a edades tempranas, el cuadro que se proyecta presenta resultados de un estudio nacional que se hizo en los Estados Unidos de Norteamérica en concretos de alto comportamiento, un estudio que fue realizado por la Federal Highway Administration, la Administración de Carreteras de los Estados Unidos, en 2003. Y en este estudio se detectaron los problemas más comunes en las plataformas de puentes, siendo el problema con mayor frecuencia el agrietamiento de tablero a edades tempranas, el cual se presentó en el 56.6% del área de tableros que se consideró en este estudio. La corrosión fue el segundo fenómeno de deterioro con un 42.3%. El agrietamiento de vigas fue el tercero con un 31.4%. Y otros tipos de deterioros como el ataque por sulfatos, la reacción alcalicílice, el deterioro por hielo y deshielo, problemas de deterioro por sobrecargas, baja calidad de la construcción, todos estos en conjunto
se detectaron en 25% en estos tableros. Un reporte del National Research Council de Canadá que se emitió en 2005, en este sentido menciona que en los Estados Unidos más de 100,000 puentes presentaron agrietamientos transversales en sus tableros poco después de su construcción. Entonces, los concretos de alto comportamiento son concretos que en su mayoría se producen con relaciones agua-cemento bajas. El nivel de densificación que se logra en la matriz cementante es más susceptible o hace al concreto más susceptible a presentar agrietamientos como lo reflejan estos estudios. Un problema asociado a la necesidad o la solución que proporciona el curado interno es que la tendencia en los cementos de mediados del siglo pasado a la fecha ha tendido a aumentar de manera significativa. En este gráfico podemos observar resultados de estudios realizados por el Laboratorio de Referencia en Cemento y Concreto de los Estados Unidos de Norteamérica, el CCRL, que hizo dos trabajos, uno incluyendo cementos tipo 1 o tipo 1 y 2 de acuerdo a STMC 150 y otro estudio que incluye cementos tipo 2 o tipo 2 y tipo 5. También en este gráfico se incluyen resultados de un estudio realizado por la Asociación de Cemento Portland de los Estados Unidos con un cemento tipo 1. El Laboratorio de Referencia de Cemento y Concreto es un organismo que en la actualidad inspecciona alrededor de 1,100 laboratorios en los Estados Unidos, Canadá y México. Las muestras que se reportan en este gráfico se obtuvieron 2 veces al año dentro del periodo de 1965 a 2013. Y entonces podemos observar claramente cómo la fineza del cemento ha incrementado de manera significativa. Por su parte, los agregados en el concreto no han cambiado en los últimos años, pero en este gráfico observamos que de 1954 a la fecha, la fineza del cemento se ha incrementado. Esto conduce a una mayor reacción de hidratación y a una mayor liberación de calor. Los procedimientos de construcción acelerados demandan cementos que tengan una mayor velocidad de hidratación y una mayor resistencia a la compresión. Sin embargo, estas características conducen a una mayor generación de calor. La finura del cemento, entonces, juega un papel muy importante en el fenómeno que trataremos en este seminario, ya que cementos más finos liberan mayores cantidades de calor a edades tempranas, conducen a un incremento de la temperatura semiadiabática y por consiguiente contribuyen a incrementar el agrietamiento térmico. Presentan también retracción autógena, ya que las partículas más finas de cemento tendrán menor agua entre ellas y en este escenario la fineza determina el espaciamiento entre partículas y más tarde esto aumenta el potencial de retracción autógena.
En enero de 2011, Dale Benz y coautores publicaron en el Concrete International Magazine del ACE Internacional un artículo que sugiere para cementos, que sugiere que para cementos que desarrollan más calor durante la hidratación, debe procurarse disminuir el calor en el concreto. Hay varias maneras de bajar la temperatura del concreto. Una puede ser la incorporación de algún cementante suplementario como la ceniza volante, un cemento grueso si está disponible, y en un caso extremo se pueden utilizar algún sistema de tubos de enfriamiento. El curado interno también surge como una tecnología opcional para disminuir la temperatura del concreto, como lo veremos más adelante. En la gráfica que aparece en la esquina superior derecha, podemos observar los resultados de mediciones realizadas a través de un método estándar con el anillo restringido de acuerdo a STM 1581 para dos cementos que, a pesar que tienen una composición química similar, tienen diferente fineza. Uno con 380 metros cuadrados por kilogramo y otro con 311 metros cuadrados por kilogramo, el cual se considera un cemento grueso. En este cemento grueso en los Estados Unidos en 2008 era el cemento que es con mayor tamaño de partícula que se pudiese conseguir en los Estados Unidos. Una planta en California produce este cemento de vez en cuando y es utilizado como referencia para estudios como el que estamos presentando. El cemento fino, podemos observar en la gráfica, presenta una gran diferencia con relación al cemento grueso. Este cemento se hidrata muy rápido, presenta desde un principio a las 12 horas esfuerzos altos de tensión, y al cabo de 3 o 4 días observamos que se presenta un agrietamiento y una liberación de un relajamiento de los esfuerzos. En el caso del cemento grueso, al principio se observa una expansión, y alrededor de las 60 horas empiezan a presentarse tensiones. Pero observamos que no se llegó a agrietar durante los primeros 5 o 6 días de monitoreo. Entonces, es una evidencia clara de las ventajas que ofrece la utilización de un cemento grueso en concretos de alto comportamiento. En muchos de los casos, a menudo estamos obligados a utilizar materiales disponibles en nuestra localidad. En la medida de lo posible, debemos procurar utilizar cementos que tengamos disponibles en el mercado y que por su fineza ayuden a disminuir o evitar el potencial de agrietamientos tempranos. En las especificaciones como la ASTM C150 hay cementos como el ASTM tipo 4 de bajo calor de hidratación, pero no hay fábricas que lo produzcan actualmente en los Estados Unidos. Vamos a proceder con el segundo objetivo de aprendizaje. Ya vimos que el curado interno tiene como uno de sus beneficios principales el de mitigar el agrietamiento a edades tempranas en el concreto.
Ahora veremos cómo funciona el curado interno al ser incorporado en este material. Básicamente, lo que hacemos con el curado interno es suministrar agua a la que se puede suministrar mediante un curado interno convencional por aspersión, con mantas húmedas o algún otro método. O sea, estamos sustituyendo de cierta manera o complementando algunas de esas metodologías para el curado externo. En este caso, introducimos el agua de curado interno por medio de un material poroso que nos ayude a distribuirla de manera uniforme dentro de la microestructura tridimensional del concreto. De esta manera tendremos dentro del concreto reservorios de agua a partir de los cuales el agua recorrerá distancias pequeñas para mantener los poros saturados durante la hidratación. Esto evitará el secado interno y el fenómeno de la autodesecación, reduciéndose por consiguiente la retracción autógena y el agrietamiento. Durante el curado interno se presenta una presión interna que conducirá el agua de los poros grandes en el agregado hacia los poros pequeños en la pasta de cemento. Esta presión será la fuerza que activará el suministro de humedad a la pasta y que será proporcionada por los reservorios provistos para el curado interno. El curado interno no sustituye el curado externo. Como mínimo se recomienda que se aseguren de mantener el agua de mezcla dentro del concreto y esto lo pueden lograr siguiendo las recomendaciones de la ACI 308, ya sea suministrando humedad externa por medio de aspersión, agua atomizada, o membranas de curado o algún otro método que recomiende este documento. Revisemos la historia del curado interno. Aunque el uso de agregados ligeros en la construcción fue común en la arquitectura romana, no fue hasta el siglo pasado que algunos investigadores tuvieron la idea de utilizarlo para contrarrestar los fenómenos de retracción que se estaban presentando conforme se optimizaban las formulaciones de los concretos modernos. Las primeras referencias que se encuentran sobre este fenómeno, una de ellas presenta las premisas básicas del curado interno. Estas fueron reconocidas por primera vez en 1957 en unas memorias de la Conferencia Mundial sobre Concreto Preforzado. Paul Kliger escribió en este documento que los agregados de peso ligero absorben una cantidad considerable de agua durante el mezclado, la cual aparentemente se puede transferir a la pasta durante la hidratación. El curado interno fue sugerido en 1991 en el documento Concrete Science and Reality por Bob Filio, quien escribió que se debe encontrar una manera de introducir el agua de curado al interior de los miembros estructurales de alta resistencia. Él, en sus investigaciones, encontró que un reemplazo parcial de agregado fino con finos de peso ligero saturados podía ofrecer una solución prometedora. Después de Filio, otros grupos comenzaron a trabajar en el estudio de esta tecnología a nivel laboratorio. Eso fue apenas hace 20 años.
En 1990 el curado interno se investigó activamente en Alemania, en Israel, Dinamarca y en los Estados Unidos de Norteamérica. Los materiales que comúnmente se evaluaron en estos estudios como medios potenciales para introducir el curado interno al concreto incluyen agregados de peso ligero, normalmente finos, polímeros absorbentes, fibras de madera y en la actualidad han surgido algunos trabajos con fibras naturales también. Después de Filio, en Japón y Alemania se construyeron estructuras de concreto en las que se ha utilizado el curado interno por medio de polímeros superabsorbentes. En los Estados Unidos, el material que más se ha utilizado para incorporar esta vía es el agregado ligero saturado. Después de esta breve reseña histórica del curado interno, pasemos a un breve repaso de los términos asociados con el curado interno que se manejan actualmente en la terminología científica sobre el tema. Todos los términos que se presentan a continuación fueron tomados del reporte RILEM sobre curado interno que se publicó hace aproximadamente 4 o 5 años. La retracción química es un fenómeno relacionado con el curado interno y se define como la reducción del volumen interno que resulta del hecho que el volumen absoluto de los productos de hidratación es menor que el volumen de los reactivos, el cemento y el agua. Esta retracción puede ser del orden del 10% en volumen con relación a los volúmenes del cemento y el agua. Para determinar la retracción química existe un procedimiento estándar que viene descrito en ASTM C1608 y que fue aprobado en el 2005. El método ASTM lo pueden utilizar para determinar la retracción química del cementante, ya sea en sistemas con puro cemento Portland o en una pasta con ceniza volante o microsílica o otros cementantes suplementarios finos que pudiesen contribuir de manera significativa a esta retracción. Los productos de hidratación ocupan un menor volumen que el volumen inicial del cemento y el agua. Es interesante que el volumen de los productos de reacción es mayor que el volumen del cemento. Esto es lo que da lugar a la resistencia, reduce la porosidad y conduce a los tiempos de fraguado en sistemas base cemento Portland. El resultado de la retracción química es la autodesecación. Si tenemos un sistema sellado que no tiene agua disponible de alguna otra fuente más que el agua de reacción, después del fraguado y de la ocurrencia de la retracción química, empezarán a vaciarse los poros. Los poros se autosecarán y presentarán una reducción en la humedad interna del sistema sellado. Entonces, el concreto se estará secando internamente, lo cual originará esfuerzos internos similares a los que se presentan cuando ocurre la retracción por secado. En conjunto con los esfuerzos térmicos que frecuentemente ocurren de manera simultánea con los esfuerzos producto de la retracción autógena, pueden ser dos de los principales mecanismos contribuyentes al agrietamiento temprano. La retracción autógena se define como la reducción dimensional externa a nivel macroscópico
del sistema cementante bajo condiciones de curado selladas e isotérmicas. Puede ser de 100 a 1000 microdeformaciones. La ASTM C1698, que utiliza unos tubos corrugados para determinar esta propiedad, permite determinar la retracción autógena, ya sea en pastas o en especímenes de mortero. Después del mezclado de los ingredientes de un concreto, antes de que el concreto fragúe, las retracciones químicas y autógenas serán básicamente idénticas. Una vez que el concreto fragüe, la retracción química continuará. Pero a partir de este momento, la retracción autógena que se mida será significativamente menor que la retracción química. Esto se debe a que el concreto, por la resistencia que adquiere después del fraguado, ahora estará en posición de resistir las deformaciones producto de la retracción autógena. Ahora veamos un ejemplo de la retracción química que presenta el principal componente del cemento Portland, el silicato tricálcico, el cual normalmente ocupa más del 50% en la composición química. Tenemos un balance estiquiométrico en el que se presentan algunas notaciones comúnmente empleadas en la química del cemento, con las que me imagino que la mayoría de ustedes estarán familiarizados, como lo son el óxido de calcio, el óxido de silicio y el agua. Si expresamos este balance en términos de volumen molar, entonces tendremos 71.1 unidades volumétricas de silicato tricálcico, mismas que estarán reaccionando con 95.8 unidades volumétricas de agua para formar estos productos de hidratación conformados por silicatos de calcio hidratados y hidróxido de calcio. Al comparar el volumen entre los reactivos y los productos de hidratación, podemos ver que el volumen de la pasta es inferior al volumen de los reactivos en aproximadamente 10% o 0.07 mililitros por gramo de cemento. Este es un valor importante que puede utilizarse como una regla no escrita para la implementación del curado interno en el concreto hidráulico. Como la densidad del agua es 1, entonces deberemos utilizar 7 gramos de agua por cada 100 gramos de cemento o 7 kilos de agua por cada 100 kilogramos de cemento en la mezcla del concreto. La retracción química de los cementos mezclados como la ceniza volante, la escoria granulada de alto horno, el humo de sílice y otros es generalmente significativamente mayor que la del cemento Portland ordinario puro. Si el cementante suplementario reacciona muy lentamente, como es el caso de la mayoría de las puzolanas, la cantidad de agua necesaria pudiese ser mayor para que, además de contribuir a promover la hidratación y mantener la humedad en el interior del concreto, también suministre la humedad necesaria que estos cementantes suplementarios necesitarán a edades posteriores para que se dé la reacción puzolánica. Entonces, ¿cómo es que la retracción química ocasiona la retracción autógena y el agrietamiento del concreto?
Tenemos aquí un esquema simple con 4 partículas de cemento hidratándose con productos de reacción a su alrededor. Cuando se presenta la retracción química después del fraguado, los poros se vaciarán y el secado de estos poros producirán esfuerzos capilares que pueden ser descritos por la ecuación Kelvin-Laplace. En esta ecuación podemos ver que la retracción estará controlada por la tensión superficial de la solución del poro en el interior de los poros vacíos, así como por el tamaño de los poros capilares. El fenómeno está relacionado con la humedad relativa del sistema, así que midiendo la humedad interna podríamos darnos cuenta qué tan eficiente está resultando el curado interno. Podemos ver entonces que los esfuerzos capilares pueden reducirse modificando la tensión superficial de la solución del poro o aumentando el radio de los poros. Durante la autodesecación vemos que tanto la humedad relativa interna y los esfuerzos capilares regulados por los tamaños de los poros estarán asociados a una retracción física de la muestra que se está analizando, ya que esta dependerá del módulo del material y de la saturación del sistema. Análogamente, esta retracción se pudiese interpretar como una retracción por secado, pero en este caso el secado es interno. Entre más cerca estén las partículas, más pequeños serán los poros y por consiguiente mayores serán los esfuerzos capilares. Entonces la retracción autógena aumentará y la susceptibilidad al agrietamiento también. Así que desafortunadamente la tendencia actual de reducir las relaciones agua-cemento y aumentar la fineza para lograr mayores resistencias o disminuir la permeabilidad también nos conducirá a incrementar la retracción autógena. Esta es la idea general del curado interno, que consiste en mantener saturados estos poros pequeños en la pasta del agua introducida al concreto por medio del agregado ligero o de polímeros superabsorbentes. En este proceso los poros en el agregado tienen aproximadamente 10 veces el tamaño de los poros en la pasta. Estos poros se vaciarán conforme la succión capilar aumente, pero en este caso los esfuerzos serán aproximadamente 10 veces menores. Estos poros representan entonces una red de poros de sacrificio que suministrarán el agua de sacrificio para mantener los poros en la pasta saturados y con ello reducir la retracción autógena. Ahora veamos los detalles de cómo proporcionar el curado interno. Básicamente, en proporcionar agua adicional por medio de un agregado ligero, de un polímero superabsorbente o de otro material absorbente para suministrar el agua requerida por la retracción química durante la hidratación del sistema cementante. Es importante que los agregados de peso ligero sean adicionados a la mezcla de concreto previamente humedecidos. Cuando se adicionan secos van a absorber el agua de la mezcla, conduciendo a problemas de rheología, trabajabilidad y de rendimiento. Más adelante vamos a mostrar ecuaciones y tablas para cálculos más detallados en relación a la determinación de la cantidad de agregado que deberemos incorporar para administrar el curado interno. A través de la siguiente ecuación podemos determinar cuánto agregado ligero se administrará para administrar el curado interno y básicamente refleja un balance entre la demanda de humedad y el suministro de humedad.
La demanda depende de la retracción química, que se basa en 3 factores: el contenido de cemento en la mezcla, la retracción química del cementante, pudiendo incluir algún cementante suplementario como la ceniza volante, la microsílica u otro, y el grado de hidratación que nosotros deseemos para el sistema cementante. Con la masa del agregado que nos arroje esta ecuación, también se puede manejar el agregado en volumen, y con esto podríamos tener un mejor control del rendimiento de nuestra mezcla, sustituyendo el agregado de peso normal por agregado de peso ligero en volumen y o en masa. De esta manera se estarán produciendo el mismo volumen de concreto. Ahora pasemos a un homograma con el cual se pueden realizar estos cálculos. Este homograma está disponible en el reporte sobre curado interno de la ACI, tanto en unidades del sistema inglés como en unidades del sistema internacional. En este homograma, entrando a la gráfica superior derecha con el contenido de cemento y la retracción química, un valor común es 0.07, como lo habíamos comentado anteriormente. Determinamos el valor correspondiente en el eje de las Y, y en este mismo eje, pero en la gráfica de la esquina superior izquierda, encontramos la recta correspondiente a la relación agua-cemento que estemos utilizando para determinar la demanda de agua necesaria para proporcionar el curado interno. Y con la absorción del agregado que pretendamos utilizar, buscamos la recta correspondiente en la gráfica inferior izquierda y determinamos la cantidad en masa de agregado ligero que tendríamos que estar incorporando para suministrar el curado interno. Este homograma arrojará los mismos resultados que la ecuación que vimos anteriormente. Con este método, los proveedores de agregado ligero pueden calcular los valores de estas propiedades para su utilización en esta tecnología, o ustedes pueden calcular la cantidad de agregado ligero que deberán utilizar en su mezcla para incorporar el curado interno. En 2012, el comité ASTM C09 publicó el documento con designación C1761, que es la especificación estándar para el agregado ligero a utilizarse para el curado interno del concreto. Este documento proporciona instrucciones para la determinación tanto de las propiedades físicas como de la absorción y la desorción de los agregados ligeros que se pretenden utilizar para aplicaciones en curado interno. Para una mejor distribución y para maximizar el alcance de la humedad suministrada para el curado interno, el agregado fino ligero arrojará mejores resultados que el agregado grueso. Pueden explorar esto utilizando un modelo de computadora que podrán encontrar en la siguiente dirección electrónica. Pueden utilizar este modelo para evaluar la eficiencia en la hidratación de la pasta, ya sea variando la granulometría o variando la cantidad de agregado ligero para suministrar el curado interno. Esto es muy similar al concepto del volumen de pasta protegido que se desarrolló para evaluar la incorporación de microburbujas al concreto por medio de aditivos inclusores de aire para contrarrestar el deterioro atribuible a ciclos de congelamiento y descongelamiento. En la figura que aparece a la derecha de este cuadro, podemos observar en amarillo el agregado ligero prehumedecido, en rojo la arena de perso normal, y los colores azules identifican a las pastas con diferentes distancias en relación al agregado ligero, y podemos observar diferentes tonalidades de azul, siendo las más oscuras las que el modelo sugiere que tendrán
una mayor hidratación y las más claras las que tendrán una menor hidratación. Bien, pasemos a cubrir el cuarto objetivo de este seminario, en el que veremos los beneficios adicionales atribuibles al curado interno y mostraremos algunos de los casos en los que esta tecnología ya ha sido aplicada en los Estados Unidos de Norteamérica durante los últimos 6 o 7 años. Adicionalmente a la reducción de la retracción autógena, podemos observar que manteniendo una alta humedad en la red de poros del concreto, para asimismo mantener saturada la pasta de cemento, lo cual ayuda a reducir los agrietamientos tempranos, podemos obtener otros beneficios como son el reducir el agrietamiento por retracción plástica, lo cual contribuye a una construcción más robusta. La reducción de la retracción plástica, imagínense que el concreto está perdiendo agua por evaporación en la superficie. El agua que estará perdiendo será el agua en el interior de los agregados ligeros. Así que en este escenario el agua probablemente no será suficiente para contrarrestar la retracción química, si en el proporcionamiento solo se calculó el agua para este fin. Es por ello que el curado externo no puede excluirse cuando se implemente la tecnología del curado interno. En caso de que este sea el escenario, para contrarrestar también la retracción autógena se deberá incrementar la cantidad de agua para curado interno. Otro beneficio es que reduce el alabeo en sistemas de pisos o pavimentos, incrementa la resistencia a compresión y a flexión, normalmente no a edades tempranas, pero sí a edades posteriores a los 7 días. Reduce el módulo de elasticidad, esto estará en función de la cantidad de agregado ligero que estemos sustituyendo por agregado de peso normal. Hay evidencias de que en algunos casos el módulo de elasticidad no se reduce. Mejora la microestructura en la zona de transición interfacial, lo que es justo el exterior de la partícula de agregado ligero, ya que el agua va a originar un mayor desarrollo y una mayor densificación de la matriz en esta parte. Reduce las tasas de transporte, lo que se conoce como Rapid Chloride Test Permeability, que es una prueba muy utilizada para estudiar fenómenos de transporte. Reduce la expansión bajo pruebas de ataque por sulfato. Esto se asocia con un mecanismo de acomodo de los agregados ligeros y lo veremos al final de la presentación. En la práctica, ¿dónde se ha utilizado el curado interno? Existen muchas evidencias documentadas en los Estados Unidos y en países como Japón, Alemania, Israel. En 2005 se coló un pato de maniobras para carga y descarga con pavimento de concreto de bajo revenimiento, el cual tenía una relación agua-cemento de 0.43. En 2008, en Nueva York, se colaron más de una docena de puentes. En estos concretos, las relaciones agua-cementante oscilaron entre 0.33 y 0.40. De 2011 a la fecha, se han estado colando tableros de puentes en Indiana. El profesor Jason Wade de la Universidad de Purdue ha estado promoviendo mucha esta tecnología en este estado y en estas experiencias se utilizaron relaciones de 0.39 a 0.42. En 2012 se colaron tableros de puentes en Utah con relación agua-cemento de 0.44 y también se coló un tanque de almacenamiento de agua en Colorado con capacidad de 10 millones de galones. Cabe mencionar que este fue un proyecto en el que la división de suministro de agua del estado de Colorado encontró beneficios de tal manera que ya lo está especificando para otras construcciones de este tipo. Las aplicaciones
en Texas por el Departamento de Transporte de este estado, con el agregado suministrado por la compañía TXI. En 2005 mencionábamos anteriormente que se construyó un patio intermodal, aquí lo podemos ver en la esquina inferior derecha, en el cual se colaron 250,000 yardas cúbicas de concreto con la tecnología del curado interno, un concreto de bajo rendimiento. Después de 6 meses se detectó solo una grieta y 5 años después no se manifestaron agrietamientos posteriores. Los agrietamientos son atribuibles en este caso principalmente a retracciones plásticas o por secado. También se colaron pavimentos de concreto de bajo rendimiento para el Departamento de Transporte de Texas. También existen evidencias de pruebas de campo en Indiana, son los proyectos que ha estado promoviendo el profesor Jason Weiss de la Universidad de Purdue. Esto fue implementado en 2010 para reponer puentes existentes en el condado de Monroe. Los puentes se construyeron utilizando concreto premezclado y procedimientos convencionales. Estas son las proporciones que utilizaron en este proyecto. Podemos ver la sustitución de agregado ligero por agregado de peso normal. Podemos observar que en este caso las masas del agregado ligero y la masa del agregado de peso normal pues no suman lo que teníamos en la mezcla de referencia. Y esto es porque este agregado se sustituyó en volumen. Podemos ver también los resultados de permeabilidad a los iones cloro. Vemos que se mejora la permeabilidad producto del curado interno. Estos son los tableros de unos puentes gemelos que se colaron en Monroe. Y vemos que en el concreto que no tenía la tecnología del curado interno, pues se presentaron algunos agrietamientos un año después del colado. Y en los tableros con la tecnología del curado interno no se presentaron agrietamientos después de 18 meses. Estas son algunas explicaciones del Departamento de Transporte de Nueva York. Este cuadro es proporcionado por Wolf. Y las estrellas destacan los lugares donde se ha utilizado la tecnología del curado interno para el colado de plataformas de puentes. Un beneficio de esta tecnología también se reporta en el bombeo, en la colocación y el acabado. Y estos son los resultados de esta experiencia. En la permeabilidad de los iones cloro no se observó un beneficio tan significativo con la experiencia anterior, pero se mantuvieron los valores y las resistencias también permanecieron prácticamente iguales. Estos son una gráfica que ilustra un levantamiento que se hizo de las grietas visibles sobre plataformas de puentes, ilustran el número de grietas y también la longitud acumulada de las grietas. Podemos observar la significativa reducción atribuible al curado interno. Por último, en esta diapositiva se presenta información sobre los resultados de una investigación que realizó recientemente el NIST por Dave Benz y sus colegas en relación a la efectividad de la tecnología del curado interno convencional y mejorado para contrarrestar el ataque por sulfatos en morteros base cemento Portland. Para este estudio se utilizó el método ASTM C1012 de barras de mortero. En estos se reemplazó una parte de arena de peso normal por arena de peso ligero para introducir el curado interno con agua, lo que se conoce como curado convencional, o el curado interno mejorado, saturando el agregado ligero previo al mezclado con una solución acuosa conteniendo aditivo reductor de la retracción. A esta última tecnología se le conoce como Verdict.
acrónimo de Viscosity Enhancement Reducing Diffusion in Concrete Technology, lo que en español se traduciría como mejoramiento de la viscosidad para reducir la difusión en la tecnología del concreto. En la gráfica podemos observar los beneficios del curado interno y en las microtomografías y las imágenes de microfluorescencia por rayos X que aparecen en la esquina inferior derecha, se puede observar que 9 meses después la muestra de control en la que el sulfato penetró hacia el interior, podemos observar también un anillo perimetral de color claro que indica una alta concentración de sulfato. La concentración, suponemos que en esta parte es donde probablemente iniciarán los desprendimientos debidos al ataque de los sulfatos, ya que este es un modo de falla típico en las pruebas que se realizan con esta metodología ASTM. Con el curado interno mejorado, o lo que se conoce como verdict, en el espécimen correspondiente que aparece en la imagen de la derecha, se observa una penetración significativamente menor del sulfato. De hecho, también se observa un anillo perimetral que está actuando como barrera para impedir la difusión de los iones sulfato hacia el interior del montero. En resumen, podríamos decir que adicionalmente al servicio que prestan los agregados para introducir al concreto la solución de curado interno, en estado endurecido, estos también actúan como vacíos que mantienen aire en el interior del concreto, lo cual puede ser benéfico en condiciones de exposición a congelamiento y deshielo, y también representan un medio para absorber y de cierta manera mitigar los esfuerzos internos en el material, producto de cambios volumétricos severos como los que puede originar la reacción de los productos de hidratación con los sulfatos. Bueno, con esto hemos cubierto nuestros 4 objetivos de aprendizaje. Agradezco mucho la asistencia a todos aquellos que se registraron para este seminario y pues estamos abiertos a las preguntas que el tiempo nos permita. Muchas gracias, profesor Durán. Por cuestión de tiempo, solo vamos a hacer una pregunta y es la siguiente. Dice así: ¿cómo se puede asegurar en la práctica la condición saturado superficialmente seco de un agregado fino para ser usado con fines de curado interno, a manera de que no proporcione agua extra durante la elaboración de la mezcla o, caso contrario, que robe agua, pasta, aditivo, etcétera, a este sistema? La condición deseable sería tener el agregado saturado superficialmente seco. Prácticamente esta condición es imposible de lograr. Sin embargo, en las aplicaciones prácticas lo que hacen es tener una pila de agregado ligero con aspersores permanentemente proporcionando humedad. La porosidad de los agregados entonces succionará a su interior el agua y cuando se esté administrando el agregado debemos de procurar que lleve consigo la mayor cantidad de agua posible. En este sentido, no es posible que el agregado succione los aditivos que están presentes en la mezcla debido a las presiones que estarán presentes al principio del mezclado. Es importante que los agregados tengan una absorción alta y también la desorción juega un papel importante. Sin embargo, muchos de los agregados disponibles y que se comercializan para la producción de concreto ligero pueden ser utilizados para incorporar esta tecnología
al concreto. Muchas gracias, profesor Durán. Agradecemos también su participación relacionada con este tema de curado interno. A todos nuestros participantes a este seminario se les recuerda llenar una breve encuesta. Esta será enviada por correo electrónico a la brevedad posible. El resto de las preguntas que se hicieron en este seminario serán contestadas vía correo electrónico. Si usted está buscando obtener créditos de educación continua, asegúrese de inscribirse en el curso y tomar la prueba en línea en www.acillearning.com. El cuestionario ya está disponible y un certificado será enviado por correo electrónico inmediatamente después de completar con éxito el cuestionario antes mencionado. Lo invitamos a que siga en contacto con el ACE Internacional. Esté al pendiente de próximos seminarios. Con esto concluye nuestro webinar. Esperamos que haya sido de su agrado.